Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot, estoy con mi esposa Yolanda, hablando de la verdadera meditación que trasciende. Algo importante para nuestra vida es saber meditar sobre lo correcto. Y para que nos vaya bien, y hemos visto ahí a lo largo de los programas anteriores que lo que nos lleva al éxito, lo que nos lleva a hacer prosperar nuestro camino, es la meditación sobre la palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, no hay leyes, no hay reglas, pero es bueno que sea diario. Es mejor, alguien dijo, es mejor 5 o 10 minutos diario que 1 hora a la semana. ¿Por qué? Pues porque cada vez que que te aíslas 5 o 10 minutos para meditar algo, te vuelves a conectar para este día con Dios. Claro. Y es mejor todavía los 5 o 10 minutos diarios más la hora a la semana. Eso sí, agregarlo cuando Porque hay es diferente. manera. O sea, sí, pero ¿por qué? Porque es diferente. Cuando meditamos 5 o 10 minutos diarios, es una meditación corta, práctica, vaya. Pero si tomamos un tiempo de 1 o 2 horas o 3 Claro. a la semana, Uf. es otro tipo de meditación. Sí. Porque, y es como si empiezas, dices, voy a meter 15, 20 minutos y te jala. Te picas ahí. Y te jala y te jala y a veces volteas y dices, wow, llevo 2 horas y no sé ni Sí. en qué se me fueron. Exacto. Es como si algo especial te dijera, hay más, Hay más. hay más, hay Exacto. más. Exacto. Y aquí hay más, y acá hay más, y acá hay más, y acá hay más, y acá hay más. Y hay veces en donde se te pasa toda una mañana, ¿verdad? Por eso es tan importante, por eso Jesús lo hacía. Por eso Jesús se apartaba de sus discípulos y se iba solo Sí. a una colina, a un lugar donde apartado allí, y se pasaba a veces toda la noche meditando en la palabra. Así es. Por eso sabía lo que sabía. Sí. Escudriñaba, meditaba. Recordemos que Jesús vino al mundo como hombre, no como Dios. Exacto. Es un Y modelo como para hombre nosotros. es un modelo a seguir. Si él teniendo la relación, bueno, ¿por qué tenía la relación? Porque meditaba en la palabra. Claro. ¿Por qué supo que él era el Mesías? Por meditar en la palabra. ¿No? Sí. ¿Por qué supo la voluntad de Dios y el propósito de Dios para su vida? Porque meditaba en la palabra. Él mismo como hombre se encontró en la palabra. Exacto. Cuando la estaba meditando. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Lo mismo. Nosotros podemos encontrar nuestro propósito en la palabra cuando la meditamos y la escudriñamos. Entonces, pues como dices tú, te picas, ¿no? O sea, claro. quieres más, quieres más, quieres más, quieres más. Claro. El hecho de hacerlo, por ejemplo, 5 minutos diario, vas a provocar un hábito. Y después es un estilo de vida. Y después le das mucho más tiempo. Y también meditar la palabra hace que, ¿sabes qué? ¿Cuántas veces lees un versículo, etcétera, y ya se te olvida lo que leíste? Cuando meditas sobre algo, lo memorizas. Y eso es muy, muy importante, recordar lo que estamos leyendo. Y cuando es la palabra, es tan importante memorizar la palabra. Y la meditación te va a ayudar a memorizar la palabra. ¿Me puedes decir, pero cuál es la importancia de memorizar? Pues Jesús dio algo, una instrucción y una revelación importante. Dice, el que permanece en mí y mi palabra en él, el que la memoriza, me pide lo que quiere y yo lo haré. Entonces es tan importante la meditación porque eso nos hace permanecer en él. Y que la palabra permanece en nosotros. Entonces hay un efecto tremendo. Hay un efecto tremendo, porque si la palabra permanece en mí,
quiere decir que está disponible en el momento que yo la necesito. Exacto. Entonces, es como el ejemplo, ¿verdad? Que te acuerdas que siempre poníamos, si un ladrón entra a tu casa, ¿verdad? Y tú le dices, a ver, señor ladrón, espéreme tantito, me voy a fortalecer No, para poderlo pues combatir. Pues no, no hay ya tiempo. tienes el arma que necesitas, Exacto. ya estás listo para el momento. Cuando viene una situación, tú puedes estar caminando en la calle y de pronto puedes ver alguna situación adversa, puedes ver un Sí, accidente, puedes ver lo que sea, y en ese momento, si la palabra está en ti, está viva, ya la memorizaste, te la vas a recordar, la vas a hablar en ese momento y va a tener un efecto para cambiar la circunstancia que estás viendo en ese momento. sí, sí, exacto. Puedes frenar catástrofes. Sí, El poder de la palabra es es tremendo. tremendo. Sí. ¿Cuál va a ser tu reacción? Por eso es tan importante esto de meditar y de permanecer. Jesús dice, capítulo 15 en Juan, ¿no? 7 y 8, me impacta esto, porque dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, ¿no? Y que tengan mucho éxito en todo lo que van a hacer. Entonces, Jesús viene a confirmar el Salmo, viene a confirmar, ¿cómo se llama? Josué 1:8, viene a confirmar el Salmo 1 también, ¿no? Deleítate en la palabra, ¿verdad? Y darás fruto a tu tiempo. ¿Qué cosas tremendas suceden si pasamos tiempo, si sabemos qué es meditar y por qué lo vamos a hacer, ¿no? Pasar tiempo con un propósito. Meditar es pasar tiempo en algo, en la palabra de Dios, con un propósito. Debe de ser intencional. No voy a leer mi Biblia porque me dijeron que tengo que leer la Biblia. No. Por eso está diciendo deleítate, Sí, sí, sí. disfruta, Ese es, disfruta lo que estás leyendo, ¿no? Tomas interés en- en- en lo en- que estás leyendo, como todo lo que hacemos cuando nos gusta y cuando lo disfrutamos. sí. Y el Salmo 1 empieza, bienaventurado el varón que va a hacer esto, ¿no? Que finalmente dice en el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja nunca cae y todo lo que hace prosperará. Wow. Entonces, la clave de todo esto es meditar, pasar tiempo, disfrutar a Dios. Y vas a disfrutar a Dios si lo conoces. Y no puedes conocer a Dios si no meditas sobre su palabra. Si pasas tiempo sobre el libro que habla de Él y de lo que Él quiere para ti. Y después dices, no, pues me interesa saber más. Me interesa leer más. Mucha gente piensa, y yo lo pensé en un momento y dije, wow, cuando escuchas los testimonios de personas que tuvieron un encuentro con Jesús, Uh-huh. dices, wow, me encantaría tener un encuentro con Jesús, Ajá. ¿no? O personas que dicen, es que me gustaría que me dieran una palabra profética, que viniera el profeta y me diera una palabra profética. Wow, qué padre recibir una palabra profética. Uh-huh. Pero realmente podemos tener un encuentro con Jesús cada vez que queramos, Claro. porque meditando su palabra es tener un encuentro con Jesús. Uh-huh. Y pareciera como si las letras, las oraciones, los textos que están escritos en la Biblia, Sí, como si recobraran vida y como si se subrayaran con un resaltador de textos. exacto. Dices, wow, esto es para mí ahorita. Es que es exacto lo que necesito, ¿no? Es Sí. esa palabra exacta, perfecta,
Eso es tener un encuentro con Jesús. Exacto. Eso es tener una palabra profética. Eso es tener una palabra viva, específica, en ese momento, en ese tiempo, para esa persona, en esa situación. Exacto lo que necesitabas escuchar, ¿no? Exactamente. Entonces, claro que podemos tener un encuentro con Jesús y claro que puede ser una revelación viva en ese momento, porque la palabra siempre está latente para el momento que la queramos tener. Entonces, el pasar tiempo en la palabra nos lleva a tener un encuentro con Jesús. Sí. Tú hablas de, me gustaría tener una palabra profética. Mira lo que dice ahí, segunda de Pedro 1:19. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos o estar meditando, ¿no? Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, ¿qué te dice ahí? La palabra profética más segura para tu vida es esta. La tienes. No siempre tenemos que depender del hombre. Si nadie me da una palabra profética, nunca voy a saber qué tengo que hacer. No, está escrita tu palabra profética. La tienes. Entonces, debemos de pasar tiempo ahí, empezar a disfrutar a Dios en la meditación. Y disfrutar a Dios empieza leyendo su palabra. Porque afuera de las escrituras no hay manera de conocer a Dios. Sí puedes escuchar testimonios, pero conocer a Dios en el sentido cristiano es tener una relación, no saber de Él, tener una relación con Él. Todo el mundo sabe algo de Dios. Aún los ateos hablan de Dios. Entonces todos saben que Él existe. Pero el cristianismo no es saber que existe. Es tener una relación personal. Y la meditación te lleva a la relación personal con Dios. Porque empiezas a interactuar. La palabra de Dios interactúa con el lector. No me acuerdo quién dijo esto, lo escuché hace unos días. Dice, la Biblia es el único libro que lees en presencia de su autor. ¿No está padre esto? Sí, porque la palabra es Dios, es Cristo. Entonces, pasar tiempo meditando es pasar tiempo con Él. Así es ir de su mano. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, cuando dijo, yo estaré contigo en todo tiempo, es eso. Sí. Es como si Él estuviera ahí presente, tomándonos de la mano y llevándonos al camino donde Él quiere que vayamos. Exacto. ¿No? A través del Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador, Él es el que nos guía, Él es el que nos consuela, Él es nuestro abogado, Él es el que nos habla acerca de nuestro propósito, Él es el que nos da los dones que necesitamos, Él es el que nos da el poder para hacer lo imposible. Ahí está presente todo el tiempo en el momento que decretamos la palabra escrita. Sí. Le damos voz, le damos vida. Exacto. Sí, la palabra no está hecha para que esté en tu corazón. Es para que la uses, es para que la declaras, es para que... es como si eres un soldado romano, la espada que tienes está en el closet, ¿no? No. Si te dieron una espada, es para que la tengas puesta y que la usas cuando es necesario. Sí. ¿No? Y recuerda que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Entonces, sí tenemos que saber usarla, tenemos que saber manejarla, porque es la única arma ofensiva que tenemos nosotros. Todas las otras armas de la armadura de Dios son pasivas, defensivas. Es poderosa y hace mucho daño en los rangos de Satanás. Entonces,
tenemos que usar esta espada, ¿verdad? Y cuando vamos más a la escritura, vemos lo que decía Jeremías. Dice algo interesante, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Jeremías decía, voy a comer las palabras. Quiere decir que acepto todo lo que me dice la palabra. Reconozco que es mi autoridad y mi fuente de gozo y de alegría. Muchos lo ven este libro como un libro muy serio, muy complicado. Lo es si Jesús no es tu Señor y Salvador. Lo es si no has nacido de nuevo. Por eso Jesús dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo vino, dijo lo mismo, no entiendo lo que estás diciendo, la verdad. Y hasta Jesús le dijo, pero ¿cómo? Si tú eres uno de los grandes maestros, que no entiendes. Pues no, dice Nicodemo, la verdad no entiendo. Yo sé que tú vienes de Dios, hablas misterios, y yo estoy aquí. Dice, ¿qué quiere decir Y recordemos que Nicodemo era uno de los sacerdotes. Sí, el principal ¿no? uno de los grandes. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, te interrumpí, pero ¿qué quiere decir esto? Que no todos los sacerdotes tienen la revelación de la palabra. O los religiosos. Los sacerdotes religiosos. Exacto. ¿Por qué? Porque es un encuentro personal con Jesús. Claro. No es por cuestión de religiosidades. No. O de religiones. El diablo se sabe la palabra, para acabar pronto. Sí. Pero no la entiende. No tiene la revelación. ¿Por qué? Porque nunca aceptó a Dios ni a Jesús como su Señor y se sometió a Él. Exacto. La rebeldía de Satanás lo cegó totalmente en cuanto a la revelación de la palabra. Nunca tuvo un encuentro personal. No. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros ahorita? Podemos decir, yo conozco la Biblia, yo me la sé de memoria, me sé todos los nombres, todas las fechas, todos los lugares. Claro, qué interesante culturalmente, históricamente. ¡Wow! ¡Qué padre conocimiento! Pero en lo espiritual no está la revelación que tenemos que tener para cambiar vidas. Exacto. Para poder meditar, Jesús da la clave en Juan capítulo 3. Cuando le dice, pero vamos a leer un poquito del 1, ¿no? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Entonces ahí Nicodemo dice, ¿qué es esto de nacer de nuevo? ¿Verdad? Entonces dice Jesús, ¿qué es nacer de nuevo? Es el versículo 5. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No lo puede ver, no puede entrar, ¿verdad? Porque el que es nacido de la carne no es nacido del Espíritu. No puede tener acceso a lo espiritual y entonces a la meditación y a la revelación de la palabra de Dios. Entonces, Nicodemo dice, entonces, ¿cómo puede hacerse esto? Entonces Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel? Y no sabes esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la clave para tener acceso a la meditación sobre la palabra de Dios? Nacer de nuevo. Entregar tu vida a Jesús, a Cristo, reconocer la voz de la cruz y humildemente decir, necesito que tú estés en mí para que yo pueda tener este acceso a la meditación. Por eso, alguien natural, normal, que no ha decidido entregar su vida a Jesucristo, lee este libro y ve que
muchas partes son locuras y otras incomprensibles. Entonces no tienes acceso a la meditación. No puedes meditar sobre lo que no entiendes. O sea, le parecen locuras. Sí, claro. No es que sean locuras, ¿verdad? No Le es. parecen Le locuras. parece locura. De acuerdo. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a parar aquí para este programa. Vamos a seguir. Todavía tenemos 2 más que hacer. Y recuerdan, siempre en victoria.